¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica con la que abrimos esta semana, edición de día lunes. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde para revisar lo más importante del día. La reforma previsional de a poco va tomando forma en su implementación. Se han ido cumpliendo ciertas etapas y este lunes también fue el momento de lanzar el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones. Es una plataforma muy importante porque será una herramienta que permitirá de manera más sencilla y rápida fiscalizar y tratar de hacer cobrable además la deuda previsional. Un asunto fundamental cuando lo que se busca es generar más ahorro dentro del sistema. Precisamente en la siguiente nota, Natalia Muñoz nos cuenta de las implicancias de este sistema. Paso a paso, la implementación de la reforma de pensiones va tomando forma. Ya comenzó a funcionar el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones. La entidad busca abordar un problema crónico, el de las deudas previsionales que acumulan los 31.000 millones de pesos. Esta herramienta ahora será la encargada de cobrarlos en una plataforma única entre las aseguradoras de pensiones. Es un gran avance en la implementación de la reforma de pensiones, ya que hace que un sistema que era muy ineficiente en que cada AFP por separado tenía que ir a cobrar las cotizaciones adeudadas a los trabajadores, ahora todo eso se va a centralizar junto con el IPS en este sistema de cobranza único. Esta es una nueva forma de cobrar mucho más eficiente y efectiva. Hoy día hay que recordar de que cada AFP cobra sus propias deudas por cada empleador y por cada trabajador, por tanto se viene engorroso y satura bastante los tribunales. Aquí lo que se hace es, al integrarse, hacer mucho más eficiente la gestión judicial. Eso permite de que la plata de los afiliados llegue antes a las cuentas individuales. El sistema ya comenzó a operar a partir de junio pasado. Se trata de una herramienta de cobro automático a las cotizaciones impagas por parte de los empleadores. A partir de este mes, las empresas con deuda comenzarán a recibir notificaciones con advertencias de carácter prejudicial en primera instancia y judicial si es que no se pagan los montos adeudados. En primer lugar, vamos a partir con una cobranza prejudicial, que va a estar a cargo de la Tesorería General de la República. Esta va a extenderse por un periodo cercano a los 9 meses, son 270 días corridos según dicta la normativa. Y la Tesorería, a través de distintas estrategias de comunicación, va a tomar contacto con los empleadores morosos. La Tesorería tiene la actividad ya en marcha. A partir de este mes de julio ya tenemos la información disponible para empezar a generar las primeras acciones a partir del 15 de julio, en el cual estaremos notificando e informando a los distintos deudores para que uno conozcan sus deudas, pero lo más importante es que esto es consolidado. Por lo tanto, va a ir toda la deuda relacionada con las distintas instituciones administradoras de pensiones. Recuperar los recursos adeudados es fundamental para la implementación de la reforma de pensiones, para fortalecer el seguro social y también el fondo autónomo. El SUC es protección eficiente, protección en el sentido de que recuperar las cotizaciones adeudadas redunda en mejores pensiones y en financiamiento sostenible de los beneficios de la reforma, como bonos por años cotizados o compensación por expectativa de vida de mujeres. Junto al FAP administramos el sistema de seguridad social, del seguro social previsional y por lo tanto a través también de esta alianza con las AFP vamos a poder tener una cobranza más eficiente. La situación actual respecto a los ahorros previsionales no es la mejor. De hecho, la brecha de género llegó a un nuevo máximo. Según los datos de la Superintendencia de Pensiones, los hombres registraron aportes un 19% mayores que las mujeres, niveles que no se observaban desde la pandemia. La reforma de pensiones genera algunos incentivos a que las personas coticen por más tiempo. Y en el caso de las mujeres está lo que se llama el bono tabla, que incentiva a que jubilen más tarde y coticen más para recibir este beneficio de compensación por expectativa de vida, y también está el bono por años cotizados. Así continúa el nuevo hito de la reforma de pensiones. Ahora le sigue los cambios a la industria de las AFP. A partir de abril del 2027, los actuales multifondos serán eliminados y reemplazados por fondos generacionales. Y en agosto del mismo año se realizará la primera licitación de afiliados y se adjudicará en diciembre a la AFP que ofrezca menor comisión. Vamos a seguir hablando de esta implementación de la reforma, ya lo veíamos en la nota, se van cumpliendo etapas y la siguiente es muy relevante porque tiene que ver con la implementación de los llamados fondos generacionales, lo que supone un cambio bien relevante para el funcionamiento del sistema. Ya no tendremos multifondos como los conocemos hasta ahora. A partir del próximo año el régimen de inversiones cambia. Eso significa que habrá fondos en función de la edad del afiliado que estarán predeterminados y eso obliga también a las mismas administradoras de fondos
a cambiar aquellos regímenes de inversión, donde podrán invertir dependiendo de cada uno de estos tramos. Es algo que se modifica también a partir de esta iniciativa. Bueno, el viernes pasado la Superintendencia publicaba ya la consulta general para la propuesta de regímenes de inversión de estos fondos generacionales precisamente. Y sobre este tema se refirió León Fernández de Castro, quien es el líder de la Asociación de AFP, planteando algunas dudas que tienen en el sector sobre ciertas rigideces que podría entregar este nuevo sistema. Escuchemos qué fue lo que planteó la mañana de este lunes. Yo creo que es importante considerar que el régimen actual ha sido un buen régimen de inversión, que en conjunto con una gestión activa, especializada y técnica de las administradoras ha dado buenos resultados. Hoy día de cada 100 pesos de ahorro, 70 son rentabilidad y eso tiene un impacto muy relevante en las pensiones. Y hoy día el desafío es que el nuevo régimen permita generar una trayectoria de rentabilidad y retorno ajustado al riesgo, y ahí es donde nosotros creemos que podemos aportar bastante. Valoramos mucho también que el régimen haya contemplado que las administradoras pueden definir las carteras de inversión. Son carteras que son parte de lo que nosotros sabemos hacer, pero también hay desafíos. Hay desafíos, creemos que puede haber algunas rigideces regulatorias, algunos grados de especificidad excesivos que tenemos que mirar, porque aquí lo que se trata es apuntar a cuáles son los mejores regímenes que van a definir la forma de invertir en las próximas décadas. Bien, y nos vamos a ir a otro tema ahora para contarles del último informe de venta de automóviles en nuestro país, que trae señales bien interesantes. En un momento donde parece la actividad económica bien deprimida, aquí hay algunos datos que pueden ser relevantes desde el punto de vista de los consumidores al menos, porque en el primer semestre la venta de vehículos nuevos creció un 5,5%. Entre enero y junio se vendieron más de 153.000 vehículos nuevos en Chile, lo que significa, como decíamos, un crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior. Si uno ve además el detalle del mes de junio en particular, fueron más de 26.500 los vehículos inscritos, anotando un alza de 9,5% en comparación al mismo periodo del año anterior. Raya para la suma el sector automotor, que puede ser un buen termómetro para ver qué es lo que está pasando con el poder adquisitivo de los chilenos y el consumo. Entonces pareciera estar revitalizándose. Y hay un factor clave, dicen desde la asociación ANAC, que reúne a quienes comercializan estos vehículos, el impulso comercial de las marcas, que ha sido decisivo para sostener la reactivación del sector y acercarlo a una meta anual que se proyecta en torno a las 320.000 unidades. Así entonces va avanzando este segmento y muestra además un crecimiento de 9,5% en el mes, como les decíamos, que es porcentualmente el segundo más alto de lo que va del año. Otro punto a destacar también respecto a este segmento, a la venta de vehículos livianos y medianos, tiene que ver fundamentalmente con que permite ir acercándose ya a las metas que se han establecido para este año 2026. Además, si uno ve el detalle de este año, se trata del mejor año desde 2022 a la fecha. Otro antecedente importante de este informe, que también analiza el mercado de buses y de maquinaria más pesada como camiones, muestra precisamente un repunte en la venta de camiones que, ojo, puede ser bien interesante porque creció un 23% después de 5 meses consecutivos en los que la venta de camiones había estado en terreno negativo en comparación con el año anterior. En el mes de junio se vio un repunte de 23% y sabemos que los camiones están vinculados directamente a actividad económica. Puede ser una señal, esperamos, también de ciertos brotes de recuperación de la actividad económica a nivel nacional, si es que se consolida aquello luego en el IMASEC del próximo mes. Bien, y nos vamos a un resumen de noticias a esta hora aquí en Agenda Económica para contarles que el precio del petróleo nos trae buenas noticias porque cayó cerca de 1% después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados acordaran aumentar sus cuotas de producción desde agosto en adelante. Y esto ocurre en paralelo a la recuperación de las exportaciones de los principales países productores que envían su combustible a través del estrecho de Hormuz. En cuanto a los precios, el crudo Brent registró una caída de 1,41%, cotizando en $71 por barril. El petróleo en el WTI, otro indicador de referencia, retrocedió 1,16%, ubicándose en $67 por barril. Y nos vamos a otro tema. Según un informe financiero de Codelco, la deuda bruta de la empresa estatal habría aumentado en un 50% entre 2022
y 2025. Este documento de auditoría fue solicitado por el directorio, actualmente encabezado por Bernardo Fontaine. Y de acuerdo con datos publicados por Diario Financiero Hoy, Codelco realizó aportes al fisco por más de 7.000 millones de dólares en esa fecha, mientras que su deuda aumentó en el mismo periodo en más de 8.700 millones de dólares. Esto se explica en parte por una menor producción y el aumento de los costos de operación en Chile. El informe concluye que debido al alto nivel de endeudamiento es necesario implementar algunos cambios y replantear la estrategia de la empresa. Y seguimos en noticias del ámbito de la tecnología. Microsoft se suma a la ola de despidos en el sector y anunció el recorte de 4.800 puestos de trabajo, impulsada principalmente por la incorporación de inteligencia artificial en sus operaciones. La empresa reducirá así cerca del 20% de la dotación de su división de videojuegos y un 2,1% de su plantilla a nivel global. La división más afectada fue de la consola Xbox, exitosa división de negocios dentro de Microsoft. De acuerdo con la información entregada por la compañía, 1.600 de los despidos se llevarán a cabo de manera inmediata. El resto, en tanto, se concretará de forma gradual hasta el año 2027. Estos recortes se producen en un contexto en que otras compañías del sector, como Amazon, Oracle y Meta Platforms, también han anunciado despidos en el marco de sus procesos de reestructuración y de la incorporación también de inteligencia artificial. Y a propósito de este tema, muy en boga por cierto, la ONU ha advertido que esta tecnología ha ido avanzando más rápido que las regulaciones. No es sorpresivo esto, pero es una señal de alerta que levanta la organización a nivel internacional. Este lunes, durante el primer diálogo global de Naciones Unidas sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, el secretario general Antonio Guterres hizo un llamado a definir normas armonizadas a nivel mundial para reducir el impacto de la IA en la sociedad, especialmente en los niños, dijo. Esto ocurre en un contexto en el que, según afirmó, la inteligencia artificial se está desarrollando a un ritmo que nadie puede seguir y cuenta con la capacidad de redefinir las economías, transformar el mundo laboral, influir en las elecciones y alterar el equilibrio de la seguridad, alertó la ONU. Bien, con esta información nos vamos a ir a una pausa, pero no se vayan. Al regreso de la entrevista de hoy analizamos qué está pasando en los mercados a nivel internacional, qué pasa con el precio del petróleo, qué se espera para los combustibles esta semana. Pausa y seguimos con más. Estamos de vuelta y seguimos aquí en Agenda Económica, y en la entrevista de hoy queremos echar un vistazo a lo que está ocurriendo con los mercados financieros a nivel internacional, bien movidos por supuesto en los últimos meses, sobre todo después del inicio de la guerra en Medio Oriente. Y vamos a conversar de este tema junto al gerente general de Patrimor. Sergio Tricio está con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, Sergio? Hola Sebastián, mucho gusto, muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido a Agenda Económica, gracias por estar con nosotros. Sergio, partamos por el tema del petróleo, que ha sido uno de los asuntos centrales en el análisis de los mercados financieros a nivel internacional en los últimos meses, y sobre las perspectivas que hay también para el precio del crudo. ¿Qué es lo que se espera después de los acuerdos que se han alcanzado a nivel político y diplomático allá en Medio Oriente? Sí, la verdad que todos creíamos que este precio del petróleo, que saltó a niveles de 110, 120 dólares el barril, en el caso del petróleo WTI, iba a ser algo puntual. Así lo fue, de todas formas demoró un poco más de tiempo del que todos quisiéramos, pero mirando la historia reciente del precio del petróleo, hoy en día estamos en niveles de 68, 69 dólares el barril, sí, que son los niveles promedio del 2025. Por lo tanto, si bien no son los mismos niveles que estaba previo al conflicto, de todas formas son los niveles promedio del 2025, lo cual nos deja en una situación bastante cómoda respecto a lo que fue el impacto que tuvo todo esto en los combustibles, y que gradualmente se va a ir revirtiendo esa situación, como ya fue esta baja en las bencinas en el mes de junio y también la que se espera para esta semana. Claro, que es lo que adelantó este fin de semana en una entrevista el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en Diario Pulso, que este jueves podrían caer de nuevo las bencinas otros 100 pesos por litro, una envergadura similar a la variación anterior. Ahora, estos traspasos de precios de petróleo al mercado nacional
van desfasados también en ese sentido, Sergio, ¿no? O sea, los recortes que hemos visto y las caídas, si es que se mantienen, porque hay que dejar eso en condicional, ¿podrían seguir generando más bajas de la benzina y de los combustibles a nivel local hacia el futuro entonces? Totalmente. Recordemos que el aumento del precio de la bencina en su minuto, cuando partió todo este conflicto, fueron más de 300 pesos y ya con esta baja que vendría esta semana serían 200 pesos. Faltaría quizás esa tercera patita de disminuciones adicionales para volver a los niveles antes del conflicto geopolítico. Ahora, hay que tener en cuenta también siempre que un factor importante es el precio del dólar. Y lo que hemos visto también en los últimos meses es que el dólar, de haber estado en niveles cercano a los 850 pesos en algunos momentos de principio de año, ya lo tenemos en 930. Entonces eso también siempre impacta en el precio de las gasolinas, de las bencinas, porque recordemos, la gran mayoría del petróleo nosotros lo importamos y por lo tanto todo el aumento del precio del dólar también se traspasa a precio. Entonces, de cierta manera, como para raya para la suma, si se quiere, este aumento que tuvimos en las bencinas, gran parte ya lo vamos a ver reflejado esta semana y quedaría otra patita más adicional que probablemente se dé con alguna semana de desfase porque precisamente el MEPCO sigue funcionando y sigue haciendo esta lógica de amortiguar las alzas y las caídas, solo que fue en una proporción menor en este caso. Claro, para eso fue diseñado este mecanismo. Ahora, Sergio, de todas maneras, hay muchos cursos de acción que están en marcha, digamos, a nivel político, diplomático. La misma OPEP está aumentando, la Organización de Países Petroleros está aumentando sus cotas de producción. Por otro lado, vemos también que esa misma organización quedó un poco debilitada quizás después de la guerra. ¿Es posible pensar en precios aún más bajos de los que estamos viendo hoy día? Las consecuencias más estructurales quizás que deje el conflicto para el mercado petrolero podrían ser mayores. La verdad que, bueno, siempre la OPEP ha jugado un rol muy importante en la oferta, la demanda y por lo tanto en el control de precios. También sabemos que países importantes que están en la OPEP son precisamente aliados de Estados Unidos y Estados Unidos en definitiva es el que ha querido llevar adelante esta situación para bajar precisamente las presiones inflacionarias. De hecho, la situación que vivimos en Chile no muy diferente a la que se ha vivido en el mundo y particularmente en Estados Unidos, y esa situación generó muchos problemas en los mercados en las últimas semanas. Entonces, evidentemente el gobierno de Estados Unidos quiere que bajen los precios de los combustibles, que baje el precio del petróleo, de esa forma se traspase a menores presiones inflacionarias y todo vuelva a una cierta normalidad que teníamos previo a este conflicto. Sí. Yo creo que eso gradualmente va a ir ocurriendo. Ahora, pensar en precios del petróleo más cercanos a los $50 el barril como los vimos antes del conflicto, yo creo que va a depender de muchos mayores de factores adicionales y ahí juega un rol importante la OPEP, lo que haga de ahora en el futuro. Claro que sí. Ahora, Sergio, combinemos esta conversación con lo que pasa a nivel local también y el tipo de cambio. Tú lo decías hace un rato, es otro de los índices, de los indicadores, digamos, importantes para ver qué pasa con los combustibles acá en Chile. No solo el precio del petróleo, también importa el precio del dólar. Y estamos viendo niveles que no veíamos hace casi 100 días aproximadamente para el tipo de cambio. ¿Qué es lo que está pasando acá en el mercado local? Partamos por eso. Sí, yo creo que han habido dos cambios importantes. Siempre acá hay que mirar la relación de lo que pasa entre Chile y lo que pasa en Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo que pasó en las últimas semanas es que llegó un nuevo presidente de la Reserva Federal y su primer discurso fue un poco ambiguo y generó espacio para que se pensara en que la Fed iba a subir las tasas. Yo creo que eso se exageró un poco y se va a ir moderando a medida que avanzan las semanas. Pero de todas formas eso quedó instalado y eso empezó a impactar a nivel global en el dólar que subió. Pero esa situación de Estados Unidos, que es bastante conocida, Estados Unidos ha estado mejor económicamente, estas presiones inflacionarias jugaron un rol importante en esas expectativas de tasa, pero yo creo que el gran cambio se ha dado en Chile, en donde hemos tenido sorpresas negativas en la economía. Y eso lo podemos observar con el último IMASEC, con la última tasa de desempleo, y todo, de cierta manera, sigue una evolución que no la teníamos para nada contemplada para este año, en donde ya llevamos varios meses con crecimientos a la baja, con contracción en Chile. Claro. Y por lo tanto es posible que exista la posibilidad que el Banco Central de Chile baje las tasas. Entonces, lo que termina ocurriendo con el dólar siempre es lo que pasa entre Estados Unidos y Chile y este diferencial de tasas. Si Estados Unidos está con un potencial de tasas un poquito más alto y Chile con un potencial de tasas más bajo,
eso le juega en contra el peso chileno y por ende hace subir al dólar. Esa es la explicación compleja, pero claro, que de cierta manera está hoy día reflejándose en un precio del dólar en 930 pesos. Exacto. Que llama la atención en todo caso porque antes de la guerra, a fines de febrero, comienzos de marzo, antes de ese punto de inflexión que fue súper relevante para los mercados, me puse a revisar la serie y claro, a comienzos de febrero teníamos un precio del dólar que estaba en torno a los 850, 55. O sea, era un escenario bien distinto. Y parece bien lejano ese horizonte ahora para la tendencia que está tomando el tipo de cambio. Totalmente. De hecho, lo más llamativo en este contexto actual y lo que ha pasado en los últimos 6 meses probablemente es que el precio del cobre no ha parado de subir, lo cual en otras ocasiones ese aumento del precio del cobre hace caer al dólar, pero en esta oportunidad no ha sido de esa forma. Claro. Y primero fue el factor petróleo, que nos juega muy en contra porque importamos mucho petróleo, pero ahora yo diría que la situación país, la situación económica que está más delicada, yo creo que está teniendo un impacto relevante también en ese aumento que ha tenido el dólar en Chile. Ajá. Sergio, ¿y qué factores crees tú que hay que mirar con detención en una mirada más de mediano plazo, o sea, fin de año, por ejemplo, segundo semestre, que podrían mover la aguja del tipo de cambio en particular, entendiendo que es un asunto bien relevante para la economía local, para inversionistas también, tiene varias dimensiones? ¿A qué hay que estar atento entonces? ¿O qué podría determinar un curso distinto a la tendencia que hemos visto ahora? Sí, yo diría que en general la visión respecto a los mercados es todavía favorable. Las bolsas este año han andado muy bien, más allá de todas estas cosas que ocurren de forma más o menos inesperada y con esta situación del petróleo ya se normalizó y creemos que de cara al segundo semestre deberíamos tener un buen desempeño en los mercados. Y eso particularmente podría ser muy beneficioso para la economía emergente. Hoy día, del mundo hacia Latinoamérica, hacia la economía emergente, hay una mirada bien optimista. Ahora, si todo eso se da, con los mercados tranquilos, con la economía emergente mejorando paulatinamente, eso debería ser algo favorable para el peso chileno, por ende el dólar debería caer en los próximos meses. Pero también eso tiene que ir de la mano con que la economía chilena empiece a repuntar. Sí. Hay buenas expectativas para el segundo semestre también porque la base comparativa respecto al año pasado es baja, entonces puede que ya empiecen a mejorar las cifras en los próximos meses, que también lo han mencionado las autoridades. Y eso esperamos que ocurra. Se ha demorado más de la cuenta y yo creo que también juega un rol importante la reforma en curso y la discusión que salga adelante para que eso ya definitivamente despeje el camino y pueda incentivar la inversión y la economía empiece a andar nuevamente de forma más tranquila, de cierta forma. Claro, incluso desde el punto de vista del estado de ánimo de los mismos inversionistas o de los consumidores también, que se ha visto bien deprimido en el último tiempo. Sergio Tricio, gerente general de Patrimor, ha estado con nosotros para echar este vistazo a los mercados en estos días. Gracias, Sergio, que esté muy bien. Muchas gracias, Sebastián, que estés bien también. Chao, hasta la próxima. Chao. Así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros, por supuesto, porque en minutos comienza otra edición de CNN Prime. Nos vemos mañana.